Buenos días, estudiantes. Por favor, confirmen si se escucha mi audio y si se ve el material en pantalla. Sí se ve, profe. Buen día, profe. Sí se ve. Muchas gracias. Vamos a comenzar el curso. Se llama Habilidad Verbal y esta primera semana es bastante informativa, ¿ok? Las semanas entrantes vamos a también continuar con la presentación del curso, pero progresivamente este espacio tendrá que ir adoptando una configuración de biblioteca, ¿ya? Me imagino que ustedes habrán asistido alguna vez a alguna biblioteca y lo que prima ahí es la tranquilidad, el silencio, la concentración es fundamental bueno, no solamente en este curso, sino en todos los cursos, ¿ok? Entonces comencemos con esta primera semana. Vamos a abordar muchas tipologías en este curso, muchos tipos de qué, de textos, de preguntas y de distractores, ¿ya? Entonces, no está en el material en ninguna parte, así es que voy a tomar nota, voy a generar una diapositiva, ¿ya? Para indicarte los tres aspectos fundamentales de la evaluación de la comprensión lectora. Esto es muy importante, jóvenes, debido a que representa a lo que vamos a enfrentar en el ciclo y en realidad en todos los exámenes de San Marcos, ¿ok? Primer aspecto, texto, naturaleza del texto, ¿ya? Siempre vamos a enfrentarnos a una lectura. Este curso básicamente es lectura y fácilmente pudo haberse llamado comprensión lectora nada más, ¿ya? No tenemos ejercicios de analogías, oraciones incompletas, eliminación de oraciones, no, solamente es comprensión lectora, ¿ya? Y nos vamos a enfrentar a un texto. Y los textos tienen diferente naturaleza, diferente naturaleza. Por eso aquí mejor vamos a escribir naturaleza del texto. Siempre tienes que reparar en la naturaleza del texto. Si el texto es, por ejemplo, expositivo, si es argumentativo, si es descriptivo o narrativo, ¿ya? Por ahí debes empezar y debes prestarle atención al desarrollo discursivo. Eso lo vamos a ver en su momento porque hay semanas, creo que, dedicadas a la exposición y a la argumentación, ¿ya? Esto es un tipo de tipología, ¿ya? La exposición, argumentación, descripción y narración es un tipo de tipología, valga la redundancia, y es una forma de agrupar los textos en función a la intención comunicativa. No es lo mismo exponer que argumentar, ¿no? La intención de la argumentación es modificar tu pensamiento, influenciarte y que dudes, al menos dudes de lo que tú piensas, de lo que ustedes piensan, ¿ya? No es necesariamente convencerte, no, con que dudes es suficiente, ¿ok? Pero eso es una forma de desarrollar el discurso. En cambio, en la exposición, la intención fundamental es informar, es que sepas algo nuevo. Cuando llegues al punto final, tienes que pensar y decir, hoy he aprendido algo novedoso. Cuando sientes eso, estás ante una exposición. Y así sucesivamente, eso ya lo veremos en su debido momento. Hay otros tipos de texto también. Mira, en función a la presencia y ubicación de la idea principal. Cuando la idea principal se encuentra patente en la lectura, se pueden clasificar de la siguiente forma: analíticos o sintéticos,
pueden ser centralizantes o encuadrados. Analítico cuando la idea principal está al inicio, sintético cuando la idea principal es un resumen y se encuentra al final, centralizante la idea principal se encuentra al medio del texto, o sea, es una mezcla de sintético con analítico, y encuadrado de la misma forma es una mezcla de analítico con sintético. La idea principal se encuentra al inicio y al final, y espero que en algún momento del desarrollo del curso de este ciclo podamos enfrentarnos a esos tipos de texto. Debes estar atento, atenta a la presencia de la idea principal, por supuesto, eso es fundamental, ¿ya? Todo eso lo tienes que controlar, no hay otra forma. Tienes que controlar todo esto. O sea, tienes que ir desvelando la naturaleza del texto. ¿Hay otra tipología, profesor? Sí, la tipología basada en el contenido o en los contenidos. A saber, los textos científicos, filosóficos, literarios, que son los que se suelen utilizar más, ¿ya? Y también se puede decir periodísticos o noticiosos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras tipologías, seguramente, pero es lo que nos interesa al día de hoy. ¿Está bien? Esto por un lado, siempre nos vamos a enfrentar a un texto inicialmente. Después, ¿a qué nos vamos a enfrentar, profe? A lo siguiente, a las preguntas. ¿Ya? Naturaleza de las preguntas. ¿Ok? Naturaleza de las preguntas. Hay diversas preguntas en este curso. Y las preguntas son problemas. Y los problemas deben resolverse, ¿no es cierto? Claro. Así es que, básicamente, por cada texto que hay en el examen o en los exámenes, hay 5 preguntas. ¿Ya? Que corresponden a las siguientes categorías. Primera categoría, jerarquía textual. La jerarquía textual comprende 3 tipos de pregunta. Pregunta del tema central, pregunta de la idea principal, o así de, de disyuntivo es el asunto, ¿ya? Porque en el examen se prefiere una de estas 3 posibilidades. Mejor resumen, ¿ya? Esto en cuanto a las preguntas de jerarquía textual. Tiene su método, tiene sus trucos, valga la expresión, para resolver estos problemas. Claro que sí, ¿ya? Tiene sus formas, tiene sus maneras. Enseguida suele aparecer lo que se denomina la competencia léxico-semántica o el nivel léxico-semántico del texto, ¿no? Ah, competencia léxico-semántica, ¿ya? Aquí hay varias posibilidades, hay 4 posibilidades, ¿ya? Hay 4 posibilidades. ¿Cuáles son? Los sinónimos, luego su contrario, antónimos. Entre sinónimo y antónimos, lo que más aparece en el examen es la sinonimia. Luego, la denotación, que casi nunca se ha utilizado la denotación como evaluación, ¿ya? Y finalmente, la connotación. De estas 4 posibilidades, se prefiere solamente una, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más aparece? Es la connotación, porque tiene su cuota de dificultad, ¿ya? Esto lo vamos a ver en su momento. Hay una semana dedicada a la connotación. Luego, está las inferencias. Inferencia. La inferencia tiene varios tipos. Hay inferencia
Hay inferencia holística, inferencia de marco, inferencia de causalidad, inferencia léxica que hace referencia a esto, a los sinónimos, antónimos. Ya, es lo mismo, pero la pregunta es importante aquí. ¿Ya? Inferencia léxica, inferencia prospectiva, inferencia retrospectiva, etcétera. En verdad aquí voy a escribir etcétera porque hay otras posibilidades. ¿Ya? ¿Y cuántas vamos? Una, dos, tres. Ah, ya. El nivel de la consistencia, evaluación de la consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, la compatibilidad o incompatibilidad. ¿Ya? Y por último, ¿qué tenemos? Por último, tenemos, no me he olvidado. Se llama el nivel de extrapolación. La extrapolación tiene dos posibilidades. Hay una extrapolación referencial o extrapolación cognitiva. Punto. ¿Ok? Hay dos posibilidades. Se prefiere la cognitiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor presencia en los textos. Y también hay una forma de resolver ese tipo de preguntas. Ya lo veremos cuando corresponda. ¿Ok? Así es que lo segundo que vas a enfrentar en todos los exámenes es la problemática que se realiza de cada lectura. ¿Ya? Los problemas. Y los problemas, como te dije, se tienen que resolver. Y por último, ¿qué vas a enfrentar? Vas a enfrentar las alternativas. ¿Ya? Las alternativas. Son 5 alternativas al día de hoy. Hace un tiempo se trabajó con 4 alternativas, ¿ya? Y hubo una propuesta de trabajar con 3 alternativas, pero no prosperó, ¿ya? Nuevamente se ha optado por trabajar con 5 alternativas, se ha reculado en ese sentido y tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su razón de ser, pero no les voy a contar porque no viene al caso. Aquí estamos por el examen, ¿ok? Entonces las alternativas son 5 alternativas, de la A a la E, ¿no es cierto? A, B, C, D y E, ¿ya? Son 5 alternativas, de las cuales una es la clave correcta y las demás se denominan distractores. Ellos te van a distraer, ¿ya? Van a ser distractores a veces bastante atractivos. Van a atraer tu atención y algunas veces te van a tender una trampa y vas a optar por esos distractores y vas a cometer un craso error, ¿ya? Y la idea es que respondas con certeza, con seguridad, porque en este curso, en los exámenes de San Marcos existen los puntos en contra, ¿ya? Y la idea es que no te descuenten puntos. Si no llegas a la solución, la recomendación es que no marques nada para que no te descuenten puntos, ¿ok? Hay formas, claro, como en todos los cursos hay maneras, hay formas, ¿ya? Profe, ¿y qué hay con esto, profe? ¿Por qué hace énfasis en las alternativas? Porque esa es una de las formas de resolver esta problemática. En primer lugar, veamos. No. ¿Cuál? ¿Qué viñeta utilizo? Mejor esto, esa neutral. Entonces, la clave correcta, ¿ya? Depende del tipo de pregunta.
¿ya? El tipo de pregunta va a determinar a la clave correcta, o sea, la naturaleza de la clave correcta, todo tiene su naturaleza, ¿ya? La naturaleza de la clave correcta depende de la naturaleza del tipo de pregunta. No es lo mismo responder una pregunta de jerarquía textual que responder una pregunta de extrapolación. Asimismo, ¿ya? Los distractores también se pueden agrupar. Y esa es tu tarea porque no hay contenidos aquí de distractores. Cuando llegues al final del curso debes tener un compendio de la naturaleza de todos los distractores que han aparecido en el texto. Los distractores ya se pueden agrupar en tipos y también dependen de la naturaleza de la pregunta. ¿Ok? Eso es. El curso se trata de eso. Así, tal cual. ¿Ya? Estos son los tres aspectos fundamentales de toda evaluación de la comprensión lectora. No se trata simplemente de, la clave correcta es esta, ¿no? O no es este. No, no, no. Sino es que tienes que saber por qué se elige una alternativa y por qué se desprecia la otra. ¿Ya? Sí, ¿sabes por qué te digo esto? Porque muchos estudiantes a lo largo del tiempo que yo vengo enseñando, se me acercan y me dicen, profe, ¿por qué esa es la clave correcta? ¿Por qué no puede ser esta? ¿Ya? Y está muy bien que se acerquen y pregunten, porque jamás te tienes que quedar con la duda. Y bueno, hay que explicarles, ¿no? ¿Por qué una es la clave y por qué no la otra? ¿Ya? A veces incluso me preguntan, profe, siempre me quedo con dos alternativas al final. ¿Ya? Y no sé por cuál optar. A veces lo dejo en blanco y normalmente elijo la equivocada. Sí, también suele suceder, ¿ya? Por eso es que te estoy indicando todo esto, ¿ya? Tienes que reparar en la naturaleza de los tres componentes de la evaluación de la comprensión lectora. ¿Ya? Son tres componentes, tres aspectos, tres ejes, tres pilares. Profe, pero es bastante. ¿Cómo voy a controlar todo eso? La verdad no sé cómo se hará. No conozco con exactitud de la naturaleza de nuestra psicología, pero es lo que se suele hacer. Es como cuando manejas un auto. Si sabes manejar, me vas a entender. Y si no sabes, preocúpate. ¿Por qué? Porque cuando manejes un auto, vas a tener que prestar atención a los espejos, al espejo retrovisor y a todos los espejos retrovisores, ¿no? Además, vas a tener que mirar hacia adelante. Tienes que llevar el timón. Si hay cambios, tienes que efectuar los cambios en un auto mecánico y aun cuando sea automático, tienes que prestarle atención al sonido del motor. Tienes que estar pisando el freno de vez en cuando o el acelerador, ¿ok? Son varios movimientos a la vez y cuando aprendes uno por uno. No aprendes todo al mismo tiempo, pero cuando ya lo asimilas, se vuelve natural y no sé cómo haces, pero lo haces. Realizas casi todos los movimientos, no a la misma vez, pero de manera ordenada, sincronizada. ¿Ya? Y lo mismo con una bicicleta, aunque te parezca gracioso, ¿no? En una bicicleta hay varios movimientos a la vez, hay varios dominios a la vez. ¿M? Pedalear y mantener el equilibrio, llevar el rumbo. ¿Cómo lo haces? Pues cayéndote, pues al inicio. ¿M? Así es que todo esto en algún momento lo vas a realizar. No te voy a decir mecánicamente porque no somos robots, ¿ya? Acá somos seres racionales, ¿ya? Y nos diferenciamos mucho de actuar como animales o robots, ¿ya? No somos seres automáticos. Siempre hay que reflexionar, hay que pensar y reparar en la naturaleza de cada uno de estos componentes, ¿ya? Así es que cuando ya tengas pericia, esto lo vas a realizar más rápido. Y aprovecho también para decirte o para responderte a la pregunta de cómo hacer para leer más rápido, porque así los estudiantes
vienen con esa pregunta, ¿no? Profe, ¿qué puedo hacer para leer más rápido? No sé, no sé, no sé. Lo que sí sé es que para que aprendas a correr previamente, ¿qué tuviste que hacer? Caminar, ¿sí o no? Y para caminar previamente, ¿qué tuviste que hacer? Gatear, ¿sí o no? Y para gatear previamente, ¿qué tuvo que suceder? Tuviste que nacer, ¿no? Y creo que gatear es mucho más lento que caminar, ¿cierto? Y caminar es mucho más lento que correr, ¿sí? En efecto. Con esto te estoy diciendo que para leer rápido tienes que saber leer lento, pues. No hay otra forma, ¿ya? Pero, profe, yo he caminado por el centro de Lima y me han alcanzado un volante donde dice aprende a leer rápido en el Instituto de Lectura Super Veloz. Sí existe, ¿ya? Y hay cursos de lectura veloz. Claro, quien menos aquí quiere leer rápido, ¿ya? Quien menos. ¿Lo vas a lograr? Sí, lo vas a lograr. Pero cuando te inscribes a ese tipo de cursos, ¿sabes qué te van a entrenar? Porque es un entrenamiento, básicamente. Es el campo visual, ¿ya? Se entrena el campo visual. ¿En qué consiste? En, por ejemplo, una lectura. A ver, vamos a ver un texto por acá. Ajá. Acá hay dos textos, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Se trata de leer de renglón en renglón. Entonces, de un vistazo, tienes que ver desde la inicial mayúscula hasta el final del renglón. De un vistazo. Y no se puede al inicio, pues. No se puede, ¿no? Al menos la mayoría de personas no pueden, porque de un vistazo al inicio verás una palabra, ya cuando vas entrenando el campo visual, enseguida verás dos palabras, luego una frase, luego ya el renglón, de ahí dos renglones. Pero eso es relativo, jóvenes, por favor, ¿ya? No te desveles tratando de leer rápido. Por ahí no pasa el problema, por ahí no pasa la resolución del problema. Entiende eso. Aquí, como vas a ver, los textos base son los textos continuos o textos lineales, y los textos continuos y lineales se componen de 350 palabras. Así es que tienes que prepararte para resolver textos de base de 350 palabras, lo cual no es mucho, es un fragmentito, es una muestrita en comparación a artículos de 10 páginas, 15 páginas, en comparación a libros de 100, 200, 500 palabras. Así es que aquí tienes que realizar una lectura comprensiva. Por favor, mentalízate a eso. Y para comprender algo lo tienes que desgajar, lo tienes que partir en sus componentes fundamentales. No por algo estoy empezando el curso desgajándolo, analizándolo. Estoy desvelando la naturaleza del curso. Esa es una máxima cartesiana. Para comprender la totalidad lo tienes que entender en sus partes. Y para analizar y comprender cada parte de algo, de un todo, tienes que tomarte tu tiempo. Profe, pero acá el examen significa enfrentarse al tiempo, sí, pero ya cuando tengas pericia lo podrás hacer mucho más rápido. Así es que continuemos. Esto no está en ningún material, jóvenes, en ningún curso. Tómale captura de pantalla porque voy a pasar a la siguiente diapositiva.
A ver, sigamos. Ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Enseguida. Bueno, es una presentación del curso que tenemos las competencias cognitivas que se reúnen en habilidad verbal, hacen que el curso comprenda un eje temático de carácter transversal, en tanto estas están ligadas con el eficiente manejo del lenguaje. Ah, que han aparecido dos palabras clave, se podrían decir, ¿ya? El curso del lenguaje. El curso del lenguaje te va a servir y mucho, ¿ya? El curso del lenguaje es muy importante en este curso. Así es que préstale atención a los contenidos del curso de lenguaje, porque aquí se utilizan también ideas o conceptos lingüísticos como oración, proposición, ¿ya? Aquí se utiliza mucho qué es un punto y seguido, un punto aparte, un punto final, los tipos de coma, los tipos de grafías redondas, cursivas, redondas, cursivas, ¿no? Las comillas, todo eso tiene un impacto en la lectura. Ya no están ahí por molestar o por gusto, sino es que tienen una razón de ser. El uso de cada uno de estos tipos, ¿ya? Tiene una razón de ser, ¿ya? Y el carácter transversal también es una frase clave o palabra clave, ¿ya? Se suele utilizar esa expresión. ¿Por qué? Porque este curso, pues te va a ayudar también, o va de la mano, no es que te va a ayudar este curso, va de la mano con cursos como literatura, historia, cívica, filosofía, ¿ya? En filosofía he visto en algunos exámenes que los profesores dejan fragmentos de textos y a partir de esa lectura, de ese fragmento, ustedes tienen que deducir la escuela filosófica, una característica del proceder filosófico. Asimismo, en el curso de literatura he visto que dejan poemas a veces. Lamentablemente aquí no nos dedicamos a la comprensión de poesía, que es muy, muy difícil, hay que saber bastante, ¿ya? Y por otro lado también he visto que dejan fragmentos de textos narrativos, ¿no? Literarios, y a partir de estos fragmentos ustedes tienen que deducir mucho. Tienen que deducir una característica de una escuela literaria, qué elementos predominan, etcétera. Así es que este curso va de la mano con otros cursos, incluso con cursos no de humanidades, con cursos como matemática, porque allí algunas preguntas se basan en textos, en breves textos. ¿No? Están contextualizados los problemas actualmente, ¿ya? Por ejemplo, en habilidad lógico-matemática, ¿no? Tienes que interpretar el texto y a partir de la interpretación de ese texto tienes que resolver el problema. ¿Ves? Así es que este curso sí tiene un carácter transversal y está vinculado con los demás cursos. Asimismo, ya que a partir del razonamiento de textos de diversa temática, el estudiante, ¿ya? Discente significa estudiante. Desarrolla las destrezas que le permitirán sintetizar, eso es resumen, contextualizar sentido contextual, extrapolar, en la pregunta extrapolación, inferir, preguntas de inferencia, y determinar potenciales incongruencias, incompatibilidades, ¿ya? Ustedes al final del curso tendrán estas 5 habilidades. Y el curso de habilidad verbal adquiere una importancia particular. Bien, esto es una presentación del curso. Sigamos. Bueno, tiene la forma de un taller, este curso. Cada semana se presentará una habilidad, ¿ya? En particular. Por ejemplo, esta semana nos vamos a dedicar al texto continuo. Tenemos que reparar en esta clase en la importancia del texto continuo, ¿ya?
La próxima semana nos vamos a enfrentar a textos mixtos, luego a textos dialécticos, enseguida a textos en inglés, luego a la pregunta de tema central, idea principal, y así sucesivamente. Cada semana se va a desarrollar un contenido. Yo me voy a encargar de explicarte en qué consiste cada uno de los contenidos y voy a resolver problemas tipo, ¿ya? Para que luego hagamos una retroalimentación. Y finalmente, acá falta, el estudiante tiene que resolver los problemas que se le proponen, ¿ya? Esa es la modalidad de este curso. Enseguida, DECO. ¿Qué es el modelo DECO? Es el modelo de destrezas cognitivas. Marca registrada. Radica en contextualizar una situación problemática para poder razonar su posible solución. DECO es el acrónimo formado con las palabras destrezas cognitivas, ¿ya? Destrezas cognitivas de ustedes, obviamente. Este modelo ha sido implementado en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos a fin de medir en sus futuros estudiantes la habilidad y el razonamiento crítico necesarios en el estudio de una carrera profesional. Razonamiento crítico. Bueno, profe, vamos a realizar lectura crítica someramente, ¿ya? Básicamente el curso es en un 85-90% comprensión, ¿ya? Es un curso de comprensión sobre todo. Y lo crítico es el resto, ¿no? Será un 15, un 10%, incluso a veces menos, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido que descubrir el significado de una palabra implica cierto razonamiento crítico. Por ejemplo, en los textos argumentativos, descubrir una falacia supone también una lectura crítica. Y ahí no más, ¿ya? Hasta ahí no más se llega. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Listo, ahora sí entramos al curso, ¿ya? Texto lineal. A ver, este tipo de texto recibe además otras denominaciones. Texto continuo, ¿está bien? Puede recibir ese nombre, ¿ya? No nos importa, creo, para los fines que perseguimos, cuál es la denominación correcta. No, no caigamos en cuenta de ello. También recibe el nombre de texto clásico, ¿ya? El texto clásico. ¿Y por qué es el texto clásico? Porque desde la fundación de la Universidad San Marcos, ya se han empleado estos textos. Sí, estos tipos de textos se han empleado. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Bueno, la diferencia, aparte del soporte material y del desarrollo, pues, de la ortografía, ¿no? Y todo ello, la diferencia fundamental es en el tipo de evaluación, ¿no? Pues en el siglo XVII la cantidad de postulantes a la Universidad de San Marcos no ha sido pues la misma cantidad de la que hoy se puede ver, ¿no? Em, y dada la cantidad de postulantes en el siglo XVII, siglo XVI, claro, 1500, sí, 32, ajá, 16, 17, ¿no? Las preguntas se podían responder de manera escrita y de manera oral, ¿no? En cambio, al día de hoy no se puede hacer eso, se utilizan alternativas, se llama respuesta objetiva o preguntas de opción múltiple, ¿ya? Pero desde aquellas épocas se utilizaban los textos continuos. Los textos lineales o continuos desarrollan un tema central y una idea principal mediante el recurso de las grafías y signos de puntuación. No, aquí hay un error. No es únicamente, ¿ya? No es únicamente. ¿Por qué? Porque veamos acá. Observen así, a grandes rasgos, ¿ya? Este texto. Solamente ustedes aprecian signos de puntuación y grafemas.
No, hay otros elementos más. 2014, 2017, 2,5 millones, 12 casos, 2019, 50 millones. Esos no son ni grafemas, ¿no? Son grafías, profe, bueno, pero no son grafemas ni son signos de puntuación, son guarismos, son números. Y dependiendo del texto, ¿no? Por ejemplo, en un texto de química o texto científico puede aparecer, pues, am, puede aparecer oxígeno, ¿no? En su acortamiento, en su abreviación oxígeno, puede aparecer eh, Na, el acortamiento del sodio, y así sucesivamente, Au, el acortamiento de oro, ¿no? Y esto no son signos, se llaman símbolos, ¿ok? Así es que aquí vamos a precisar, ¿no? Grafemas y signos de puntuación básicamente. ¿Ya? Eso quiere decir, o principalmente, bueno, básicamente, y, coma, y números o símbolos accesoriamente, o sea, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente van a aparecer números y símbolos, depende del tipo de texto, ¿ok? Ya está, ahora sí, listo, sigamos. ¿Qué más? Este tipo de texto se distingue por ser principalmente informativo. Bueno, voy a discrepar, ¿no? Pero principalmente, vamos. Bueno, y su complejidad depende a veces de la temática, si es un texto filosófico, científico, literario, ¿no? Esto en cuanto a los contenidos, que se apreste a abordar. Y aquí hay buenos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ah, él es Sócrates, ¿ya? Texto filosófico, Sócrates, ¿no? Aquí está una persona que al día de hoy, pues, se reiría de algunos congresistas del Perú, ¿no? Es la señora Curie, ¿no? Marie Curie, doble premio Nobel en diferentes campos científicos. No me equivoco en química y física, ¿no? Sí, Marie Curie. Ujú. Y finalmente César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Texto literario. Ahí están, ¿no? Texto filosófico, texto científico, texto literario. Sigamos. Aquí hay un ejemplo. Veamos. El ejemplo está ahí por algo. Sí, como te dije, hay grafemas en mayúscula, en minúscula, significan algo, ¿ya? Después hay grafemas en redondas, en cursiva. ¿Dónde están las cursivas, profesor? Aquí, mira, lo voy a resaltar. Ahí están las cursivas. Y es por algo, ¿sí o no? ¿Para qué se utilizan las cursivas en este caso? Las cursivas indican dónde empieza el nombre propio del diario, porque me parece que es un diario, la tercera, sí, típico nombre de diario, ¿no? O de publicación periódica, dónde empieza y dónde acaba, ¿ya? He ahí la razón de ser del uso de cursivas en estos nombres o en estas denominaciones, ¿ya? Ah, después aprecio por aquí signos de puntuación. Por ejemplo, días pasados, coma, ahí hay una coma. ¿Qué significa esa coma? ¿O qué tipo de coma es? ¿Alguien sabe? Ahí hay una coma. Ah, no, perdón, esa no era esta de aquí. Días pasados, coma. Pablo Vidal, aquí hay otra coma. ¿Alguien sabe qué tipo de coma es la primera? ¿Qué debo hacer para conocer la naturaleza de la coma, profe? Pues al día de hoy no se utiliza el concepto de pausa, ¿ya? Para saber
o para el uso correcto de los signos de puntuación. No, antiguamente nuestros profesores nos enseñaban así: el punto representa una pausa larga, la coma representa una pausa breve, ¿no? Y profe, y el punto y coma representa una pausa intermedia entre el punto y la coma, ¿no? Esa es una enseñanza antigua, ¿no? Desfasada, por cierto. ¿Que representa pausas? Sí. De cierta manera, sí, ¿no? Porque entre, por ejemplo, días pasados, pausa. Pablo Vidal, pausa. Uno de los diputados del Partido de Revolución Democrática, ¿no? ¿Ya? Pero esas pausas responden al desarrollo sintáctico. Y ya estoy hablando de sintaxis. Esto tiene que ver con lenguaje, pues, ¿ya? Por eso se enseña esto en el curso de lenguaje, ¿ya? Los signos de puntuación se enseñan en lenguaje. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación están íntimamente vinculados al desarrollo de la sintaxis. Así es que los signos de puntuación delimitan elementos sintácticos. Así es que préstale atención a los elementos que acompañan al signo de puntuación. En este caso, esta coma está delimitando ese elemento sintáctico, días pasados. ¿Y qué significa días pasados? Significa tiempo. Y acuérdate que existen los circunstanciales de tiempo. Esto es un circunstancial de tiempo. Así es que al autor de este texto le importa que nosotros como lectores sepamos ubicarnos en el tiempo. A veces se puede empezar con un circunstancial de espacio, de espacialidad, porque al autor le interesa que sepamos situarnos en el espacio y a veces con ambos elementos, tiempo y espacio, ¿no? Porque todo se desarrolla en un tiempo y espacio determinados, ¿ves? Por lo tanto, es un circunstancial de tiempo y has de saber que los circunstanciales, sean del tipo que sean, pueden aparecer al inicio, al medio de la oración o al final. Son elementos móviles, ¿ya? Normalmente aparecen al final. Los circunstanciales de tiempo, de modo, ¿ya? Suelen aparecer al final. Pero cuando se mueve, cuando se altera el orden, ¿ya? Se tiene que marcar ese desorden mediante las comas. Y esa es la palabra clave: orden, ¿no? Ya, ya te acordaste, ¿no es cierto?, de tu curso de literatura. ¿Qué pasa cuando se altera el orden de las palabras o de las frases? ¿Cómo se llama esa figura literaria? ¿Sabes? Así es, se llama hiperbatón, ¿sí o no? Entonces estás ante una coma hiperbática. ¿Ya? Es una coma hiperbática. Y las comas hiperbáticas delimitan circunstanciales. Entonces aquí tenemos que ubicarnos en el tiempo. El autor quiere eso, el tiempo es muy importante. Luego, Pablo Vidal, coma. ¿Qué tipo de coma será? No lo sé, hay que seguir leyendo, porque podría ser un vocativo, ¿no? Pablo Vidal es una persona, se le puede estar hablando a Pablo Vidal, es una posibilidad. A ver, Pablo Vidal, uno de los diputados del Partido Revolución Democrática que integra el Frente Amplio de Chile, coma, ya. Todo este pasaje, ¿no? Todo este pasaje que voy a resaltar, ya, de amarillo, todo ese pasaje está delimitado por comas. Ujú, sí. ¿Cómo se llama ese elemento sintáctico que está delimitado por comas? Tiene una denominación también. Ajá. El que sabe, sabe, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo hacer esto, ¿ah? Mira, voy a olvidarme y lo voy a cancelar, ¿no? Voy a aplicar el método de la cancelación o supresión, ¿te acuerdas? ¿No? Las macroreglas
textuales, las macroreglas para comprender un texto. Ah, las macroreglas. Claro, ¿y por qué has cancelado eso, profesor? Porque lo que está ahí se denomina inciso. ¿Ya? Es un inciso. Y los incisos carecen de jerarquía, pues. Sí. Ah, oh, wow, profe, sí, claro. Y lo puedes cancelar, no hay ningún problema. Aquí el personaje central o principal, el personaje principal es Pablo Vidal. Con el inciso nada más aclaramos de quién es él, si no lo conoces. Pero por lo que veo, la tercera que el presidente Maduro, Chile, es un texto de Chile, ya lo más o menos había intuido, ¿no? Es un texto de Chile. Si eres un lector de Chile, eres un lector chileno o tienes un conocimiento amplio de la política sudamericana, ya no es necesario que sepas quién es Pablo Vidal porque por defecto lo has de saber, ¿no? Entonces, mira, los incisos pueden estar como no pueden estar, así de simple. ¿Ya? Pablo Vidal manifestó en una entrevista ante la tercera que el presidente Nicolás Maduro era un dictador. ¿Te das cuenta? El inciso no está y el enunciado, o sea, hasta ese punto, ¿no? Hasta este punto de acá, se entiende. Pablo Vidal manifestó eso. Vidal lo manifestó. ¿Te das cuenta? Se entiende. Ni siquiera hemos leído el inciso. Es porque carece de jerarquía. Ya está. Hablando de jerarquía textual. ¿Te das cuenta? ¿Ya ves? Aquí todo tiene una razón de ser, ¿ya? Así es que volviendo, Pablo Vidal, oh, mira lo que puede suceder también, mira, voy a cancelar a Pablo Vidal, ¿no? De repente quiero mantener en secreto, ¿no? Su, su nombre, ¿no? Días pasados, uno de los diputados del Partido Revolución Democrática que integra el Frente Amplio de Chile manifestó en una entrevista ante la tercera que el presidente Nicolás Maduro era un dictador. ¿Se entiende? Se recontraentiende. ¿Ves? Pero no se trata de ir adivinando, nosotros no somos investigadores, ¿no? De quién es ese diputado. Entonces aquí lo más importante es Pablo Vidal, pues. Pero te das cuenta de cómo funciona el inciso, ¿ya? Un tipo de inciso es la antonomasia, que también se escribe entre comas. ¿Y qué es la antonomasia, profe? Es una forma de referirse, ¿no? A algo o a alguien, ¿no? Es una forma alternativa de referirse a algo o a alguien. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares. Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma, murió en el Huáscar. ¿Ves? Entonces, de la misma forma, puedo decir, el caballero de los mares murió en el Huáscar. O Miguel Grau murió en el Huáscar. ¿Te das cuenta? Es un tipo de inciso, ¿ya? Y bueno, aquí ya empecé, ¿no? Con el punto. Y ese punto significa que aquí se ha desarrollado un tema, ¿ya? Todo punto delimita, o bueno, la mayor parte de los puntos delimitan ideas completas. Y dentro de cada idea, a ver, jóvenes, un momentito, disculpen. Ya, las disculpas, jóvenes. A ver, entonces el punto significa eso, que se ha desarrollado una idea completa. Y dentro de cada idea hay un tema. ¿Y cuál es el tema? Pues aquí es la opinión que tiene Pablo Vidal con respecto a Nicolás Maduro. La opinión de Pablo Vidal acerca de Nicolás Maduro. ¿Y cuál es esa opinión? Él sostiene que Maduro es un dictador. ¿Ya ves? Eso es lo principal. Ese es el tema.
lo que piensa Pablo Vidal de Maduro, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿no? Se requiere un elevado nivel de analfabetismo político. Aquí aparece el símbolo de menos. En realidad debió haber sido rayas, ¿no? En texto hay diferencia, ¿ya? Hay diferencia. Esto de aquí se llama raya y es lo que se debió utilizar. Después aparece el guión que tiene una menor longitud, ¿ya? Y después aparece el signo de menos, ¿ok? Raya se debe utilizar. Entonces esto debió haber tenido una longitud mayor, ¿ya? Igual, esto es rayas de inciso, ¿ya? Es un inciso, pero esto tiene, hay incisos, hay jerarquía en los incisos, hay incisos que tienen mayor relación con el tema y hay incisos que tienen una menor relación con el tema. Cuando tiene una afinidad cercana con el tema se usan comas. Cuando se aleja del tema para expresar una opinión se usan rayas. ¿Ok? Y cuando totalmente se aleja el inciso del tema, se usan paréntesis o corchetes. ¿Ok? Así es que aquí hay una expresión para decirlo diplomáticamente, y como todo inciso, lo puedes suprimir porque no tiene jerarquía. Los incisos, no te olvides, no tienen jerarquía. Y ahí está. Igual se va a entender, mira, se requiere un elevado nivel de analfabetismo político para que un ciudadano de un país como Chile, que ha sufrido dictaduras, pues pueda calificar con los mismos términos a Pinochet y Maduro. ¿Te das cuenta? Así es que vas aprendiendo algo. Los incisos carecen de jerarquía, ¿ya? Se pueden cancelar, se pueden suprimir, aplicando esto que se llama macroreglas. Imagino que en el colegio te habrán enseñado cuáles son las macroreglas, ¿no? Del procesamiento de un texto, de la comprensión de un texto. Y así, punto y aparte, ¿qué significa el punto y aparte? Que se ha desarrollado un tema aquí. Hay un solo tema, idealmente lo hay. Ojo, que no estoy hablando de tema central, tema subordinado, tema marginal, estoy hablando en sentido lato. Estoy utilizando el concepto de tema y de idea en sentido lato. Todavía no estoy diferenciando, ojo, ¿ah? Ojo. Ya lo veremos en su momento, pero esto es un ejemplo nada más. Sigamos con el curso. Siguiente diapositiva. ¿Qué más? Los textos lineales se llaman también textos continuos o clásicos. Eso ya te lo expliqué. El texto lineal fue el eje de la evaluación de la comprensión de lectura en el examen de admisión de la Universidad de San Marcos durante mucho tiempo. Por tal razón se le considera un texto base o canónico. En los exámenes aparecen textos lineales o continuos, profe. Sí, sí. Profe, sé que existen los textos discontinuos. Sí, existen, pero aquí no utilizamos textos discontinuos nada más. ¿Ya? No se te va a dejar una infografía, por ejemplo, y a partir de la infografía ustedes tienen que resolver las preguntas. No, aquí se suele utilizar infografía y texto continuo. Entonces, no te vas a liberar del texto continuo. No. Los textos dialécticos, texto A, texto B, son dos textos continuos. Y el texto en inglés es un texto continuo. Así es que no te vas a liberar del texto continuo jamás. Jamás de los jamases, como dicen, ¿no? Por eso, su importancia, por eso es que tenemos que estudiar el texto lineal. Empezamos por ahí. Es un buen inicio. ¿Ya? Es un texto base, es un texto canónico. Y como te dije, no son textos elongados, no son textos que te van a demandar 1 hora, 2 horas, un día, un mes de lectura, no. Son textos de 350 palabras, básicamente. Ese es el promedio.
A veces tendrán 360, 370, 20 o 10 palabras más. A veces tendrán menos, como el texto en inglés. El texto en inglés no debe pasarse de las 250 palabras. ¿Ves? Entonces, más o menos son 350 palabras. El texto dialéctico, como son texto A, texto B, 200 palabras en el texto A, 200 en el texto B. Suman 400 palabras. Es alrededor de 350 palabras, que es el promedio. Por eso es que te digo que no te preocupes tanto por leer así veloz en un santiamén, ¿ya? Porque eso es relativo. La rapidez, ¿ya? Es relativa. Depende de la persona, ¿ok? Depende de la persona. No te preocupes tanto por eso. Profe, entonces no me debo preocupar nunca de la rapidez en la lectura. No estoy siendo absolutista, estoy siendo relativista. Eso depende, ¿ya? Depende. Pero bueno, aquí viene la actividad. Y comencemos. Actividad. Empezamos a analizar esta lectura. Dice Ardiles, 31 de diciembre de 2023, las extorsiones son el pan de cada día. Ah, con metáfora todavía. Aquí hay una metáfora. ¿Sabes qué es una metáfora, no? Ya empezamos con una metáfora, el pan de cada día en el Perú. El comercio entonces es una noticia y lo debo tratar como una noticia. Aunque en los diarios aparecen opiniones, sí, pero veamos de qué va, ¿ya? Entonces, la criminalidad. Empezamos con un buen tema, ¿ya? Es un buen tema, la criminalidad. Los temas son frases nominales. ¿Sabes qué es una frase nominal, no? La criminalidad es una frase nominal. Criminalidad es un sustantivo que en este caso está acompañado de un determinante artículo y esto es una frase nominal. Te dije que le prestes atención al curso de lenguaje, ¿ya? La criminalidad se ha convertido supone tiempo, supone cambio en el tiempo. Hay un cambio aquí, ¿ya? En un problema, se ha convertido en un problema. Eso significa que antes no era un problema, pero ahora sí lo es, que afecta a la población de manera directa. La criminalidad afecta, o sea, se ha vuelto un problema directo de la población y ha cobrado la vida de cientos de personas en lo que va del año. ¡Wow! Es un problema serio. ¿Por qué? Porque ha cobrado la vida, pues eso significa muerte. La criminalidad significa muerte. ¿Ya? Así es. Entonces aquí se ha desarrollado un tema. ¿Y cuál es el tema? Siempre toma nota. ¿Ya? Estas son tus glosas. ¿Ya? La criminalidad que se ha vuelto un problema serio para la población. Ahí está. Primer tema que ha aparecido. Y nuevamente te reitero que no estoy hablando de tema central, no estoy hablando de tema subordinado, estoy hablando en general de tema, ¿ya? Al final, cuando llegues al punto final, oye, se olvidaron del punto final. Cuando llegues al punto final, ahí recién tienes que pensar en el tema central, la idea principal. Mientras tanto, identifica los temas. Seguimos. Las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, revelan un escenario inquietante hasta 2018 de 2025. Se han reportado 475 homicidios en todo el país. Ah, nuevamente. Es para preocuparse, ¿no? Las preocupantes cifras sobre la criminalidad o sobre los homicidios.
Ahí está. Entonces, siguiente tema. Ya, siguiente tema. Por aquí lo vamos a escribir, ¿no? Las preocupantes cifras de homicidios, según el SINADEF, ¿no? ¿Cuándo? En los tres primeros meses del año 2025. En los tres primeros meses del 2025. Ahí está el segundo tema, ¿ya? Ahí, segundo tema. Ujú. Entonces aquí ya voy razonando, voy reflexionando. Criminalidad y homicidios se corresponden, sí, ¿no? Sino que criminalidad es un concepto mucho más amplio. Puede hacer referencia a los robos, a las estafas, ¿no? A las violaciones, etcétera. Es mucho más amplio. En este caso, se decanta por homicidios. Mira, está yendo de lo general a lo particular, ¿no? Ya, es un movimiento también de lo general a lo particular. Este número, se refiere al número de homicidios, ha superado los registros de años anteriores y refleja un fenómeno que las autoridades no han logrado contener. ¡Wow! En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo el autor? Que las autoridades son incompetentes para enfrentar este problema. ¿Ya? La incompetencia de las autoridades para hacer frente a los homicidios o criminalidad. Bueno, se refiere al número de homicidios, ¿no? Este número. Entonces, sí, pues aquí el tema es los homicidios y va ganando homicidios, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque en este enunciado de aquí, ¿no? En este enunciado que estoy resaltando de verde, se está haciendo alusión a los homicidios, no a la criminalidad total, ¿no? Sino a una parte de la criminalidad que son los homicidios, ¿ok? Bien ahí. Entonces va ganando homicidios, 2-1, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Solo en los dos primeros meses del año se registraron 368 asesinatos, una cifra significativamente mayor a los periodos similares de años atrás. Oye, y se parece a este tema de aquí, sino que se ha utilizado un sinónimo de homicidio, que en este caso es asesinato, ¿sí o no? Un sinónimo, son sinónimos, homicidio y asesinato, ¿no? Matar, matar, ambos significan matar. Sino que aquí ya no son en los tres primeros meses del año y ya no es según SINADEF necesariamente, ¿no? No necesariamente es según SINADEF, ¿ya? Donde aquí. Entonces, las preocupantes cifras de homicidios o asesinatos, que es lo mismo, en los dos primeros meses del 2025, pero ya no aparece SINADEF necesariamente, ¿ya? Ajá. Hay que también reparar en ello. Sí, pues en comparación, en ambos casos es en comparación a los años anteriores, pero eso ya se reserva. Asimismo, con los homicidios, se volvió al tema de los homicidios, ¿no? Se volvió a decir homicidios. Reportados hasta el 18 de marzo, el promedio actual indica que cada 4 horas una persona es asesinada en el país. ¡Wow! Otro punto, otro tema, ¿no? Ya no es las cifras, sino que es el promedio de homicidios. Bueno, ya no dice según quién, ¿no? Entonces, el promedio de homicidios, los homicidios reportados, el promedio.
el promedio actual de homicidios. Actual se refiere a 2025, pues. Ajá. Promedio actual de homicidios en el país, en el Perú. Sí, pues porque esto es de Perú. Así es. El promedio actual de homicidios. Y bueno, es un promedio preocupante. Nuevamente, ¿no? Promedio preocupante. Sí, pues cada 4 horas se mata a alguien, eso ya preocupa. La intención del autor es preocuparlo, ¿no? Alertar de este problema. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, apunta esto en tu cuaderno. Los incisos no tienen jerarquía, ya te lo demostré. Ahora apunta, los ejemplos no tienen jerarquía. Así, profe, claro, igual, mira, voy a utilizar el método de la cancelación o esta macro regla, ¿ya? Denominada cancelación, a ver, voy a borrar eso. Incluso voy a llegar hasta el final, aunque veo que al final no, ya. Hasta ahí el texto tiene sentido, ¿sí o no? Sin ejemplos, el texto tiene sentido. ¿Sí o no? Claro, se entiende. ¿Te das cuenta? Entonces, los ejemplos no tienen jerarquía, ¿ya? O sea, ya hasta aquí, ¿qué quiere decir? Ya apareció el tema central y ya se propuso la idea principal. Eso significa la presencia del ejemplo ahí. Sino que con el ejemplo se va a precisar aún más el tema central, se va a desarrollar aún más el tema central, ¿sí? Ya con el ejemplo se va a poder explicar mejor la idea principal. Eso significa, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que veas, por ejemplo, uy, ya se propuso el tema central. Ahora sí estoy hablando de tema central. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Ah, para que veas que entre homicidio y asesinato hay una relación de sinonimia, es que, mira, ve, ¿no? Los homicidios reportados es que se asesina a una persona cada cierto tiempo. Entonces, homicidio y asesinato hacen referencia a lo mismo. ¿Ok? Ya está. Por ejemplo, Lima encabeza la lista de homicidios otra vez, con 160 casos. ¿Ya? Lima está en primer lugar, seguida de La Libertad con 49 casos, Callao con 42 casos, Piura con 34 casos e Ica con 20 casos de homicidio. Entonces aquí el tema cuál es, o sea, aun cuando es un ejemplo, cuando son ejemplos subordinados, ¿no? Tiene un tema, pues, ¿no? Ah, los, los casos o el ranking, ¿no? El ranking de homicidios en el Perú de 2025. El ranking, ¿no? La lista. Finalmente, estos datos reflejan que la violencia ya es un término vago, amplio, ¿no? Se ha extendido a diversas regiones, impactando en la vida de miles de ciudadanos. Ya está. Entonces, listo. Es un texto noticioso, ¿no? El autor tiene la manifiesta intención de alertarnos sobre una problemática acerca de la cantidad de homicidios, ¿ya? Es un texto expositivo, sí, ¿ya? Y el autor tiene la intención de informarnos acerca de esta preocupante cifra, ¿no? Que a diferencia de años anteriores, representa, pues, ¿qué? Un incremento, ¿no? Un incremento en el número de homicidios, ¿ya?
Entonces, aquí el último tema es la expansión de la violencia. En este caso, entre paréntesis, vamos a escribir homicidios en su forma de homicidio, porque la violencia tiene varias formas, ¿no? Homicidios a las diversas regiones del Perú. De 2025. Listo. Ahora, en este punto final tienes que descubrir el tema central. ¿Y cómo descubro el tema central, profe? Es así, mira. Primero vamos a determinar palabras clave. Palabras clave. ¿Qué son las palabras clave, profe? Aquellas palabras que se han repetido hasta el hartazgo. ¿Qué se ha repetido aquí? ¿Cuál es el eje? Homicidios. Y asesinato, ¿ya? Que es su sinónimo. ¿Ves el eje? ¿Ves la columna vertebral? ¿Ves la médula de la lectura? Y criminalidad y violencia hacen referencia a los homicidios, ¿sí o no? Entonces todo el texto gira en torno a los homicidios. ¿Pero qué de los homicidios, profe? ¿Cómo es que han aumentado? ¿Cómo es que se ha convertido en un problema preocupante para el peruano? Entonces aquí el incremento de los homicidios. ¿Sí o no? ¿Y por qué, profe, el incremento? Porque en el texto se ha indicado que a diferencia de otros años, ¿no? Esto ha aumentado. ¿Ves? Aquí dice, ¿ves? Una cifra significativamente mayor. Este número ha superado. Si se ha convertido en un problema directo y preocupante, ¿ya? Un problema serio, es porque ha aumentado el incremento de ¿qué? De los homicidios. Coma. ¿Qué otra palabra clave? ¿Dónde? En Guatemala, en Nepal, en Eritrea, en Somalia. ¿Dónde? En Mongolia, en Nueva Zelanda. ¿Dónde? En el Perú, pues. Esta es otra palabra clave. Perú. ¿Cuándo? En el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XXI. Claro, 2025. Texto expositivo, noticioso. Hay una alerta sobre el incremento de homicidios en el Perú en los 3 primeros meses nada más de 2025 y cómo esta cifra ha superado a las cifras anteriores. Listo. Con todo esto voy a encontrar el tema central. ¿Ya? Ya sé, ya he procesado el texto. Primer aspecto de la lectura, ¿no? Primer aspecto de todo esto. Segundo aspecto, las preguntas. La naturaleza de las preguntas. Primera pregunta, el tema central. ¿Cuál es la naturaleza de esta pregunta? El tema central siempre tiene una naturaleza global. Ya todo tema central se refiere a algo global o algo general. ¿Ya? Sí, ¿ya? El tema central tiene una naturaleza global o general. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Vamos al texto. Significa que el tema central aparece desde el inicio, ¿ya? Desde el inicio hasta el final. Este es el último tema que aparece. Y estos dos conceptos refieren a los homicidios, ¿ves? Entonces ahí está el eje, nuevamente está el eje, está la médula. Por eso es que a veces se pregunta, medularmente el texto desarrolla el tema de, ¿no? Medularmente en el texto se afirma que medularmente el eje, la médula, ¿ya?
A diferencia de los subtemas aparecen y desaparecen. O sea, tienen una presencia local, una presencia específica. No son globales, son locales los subtemas. ¿Ya? Entonces, ya sabes qué es lo que tienes que buscar. Y te tienes que basar en tus palabras clave, pues incremento de homicidios, Perú 2025. Eso tiene que aparecer. A ver, ahora vamos al tercer aspecto de la comprensión lectora, las alternativas. Son tres en este caso. Dos son distractores y una es la clave correcta. Comencemos. A. La delincuencia en las regiones del Perú. Aquí vamos a trabajar, van a disculpar, con máximas. ¿Ya? Máximas. ¿Está bien? Primera máxima. Todo parte del texto y todo vuelve a él. Aquí no hay nada inventado. Todo está en el texto. La pregunta se deriva del texto. Sí, del texto. No se deriva única y exclusivamente de la mentalidad del profesor, no, del texto. Y la respuesta se basa en el texto. Sí, no hay nada inventado aquí. Entonces, si todo parte del texto y todo vuelve a él, yo te pregunto, ¿en qué parte de la lectura hemos mencionado delincuencia? Y te mando a la lectura. A ver, ¿quién encuentra la palabra delincuencia ahí? Pero profesor, porque el estudiante maquina así, dice, ¿no? Eh, por proceso de inferencia, ¿no? Así todavía lo justifica, por proceso de inferencia, eh, el delincuente es un homicida, pues, es un criminal. El delincuente actúa con violencia, se puede inferir. Mal, te han enseñado mal, pues, la inferencia, ¿ya? Te han enseñado mal. Menos mal que has llegado aquí a este ciclo para que sepas de qué va la inferencia. La inferencia no justifica responder como se te plazca. No, por favor, ten cuidado en eso. La inferencia no significa responde como se te dé la gana. No. Acuérdate, todo parte del texto y todo vuelve a él. Entonces, la delincuencia es un tema que no está en el texto, ¿ya? No está en el texto. ¿Y qué tipo de distractores? Porque te está distrayendo, pues, ¿ya? Eso se llama, es un distractor incoherente, ¿ya? Es incoherente, ¿ya? O por el principio de incoherencia, voy a descartar esta clave, ¿sí? Y anda ya, ¿qué pasó? Creo que dejé de compartirles material. Ya, ahí está. Presioné una tecla que no debía de presionar. Ya, volvamos. Entonces, según el principio de incoherencia, esta alternativa se tiene que descartar. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿De incoherencia? Y ese es un criterio fortísimo, ¿ah? Apenas descubres que algo es incoherente, lo descartas inmediatamente, sin dubitar, indubitablemente. Descartado. ¿Ya? Seguimos. Los datos de homicidios. Ya, este distractor está chévere, ¿sí o no? Homicidios. Allí hay una palabra clave. ¿En el texto hay datos? Sí, también, ¿sí o no? Datos de homicidios según SINADEF.
Mm, ¿Sinadef está en el texto? Sí, está chévere. ¿Sí o no? Claro, según la máxima, todo parte del texto y todo vuelve a él. Aquí está el Sinadef. Mira, lo voy a resaltar de qué color, para diferenciarlo, de verde. A ver, aquí está. Sinadef. ¿Ves? Ahí está. Pero esta es una pregunta de tema central, o sea, tiene que abarcar de inicio al final. ¿Y qué pasa al inicio? La criminalidad se ha convertido en un problema preocupante en lo que va del año. Allí no se mencionó a Sinadef. Mm. Sinadef se mencionó aquí, pero de ahí desapareció, porque, por ejemplo, Lima en cabeza, esto ya no son datos según el Sinadef. Mm. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa, pues, que el tema de Sinadef apareció y desapareció. Yo te dije, hay un tipo de tema que aparece y desaparece, ¿no? Apareció y desapareció. Por lo tanto, es un subtema. Los subtemas aparecen y desaparecen. Sí, pero profe, está bonito, sí, pero la expresión, los datos, no te indica si esto ha incrementado, se ha mantenido o ha decrementado. Es muy neutral. Y en el texto se ha desarrollado un tema preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque ha aumentado, pues, ¿cierto? Ha aumentado. No es tan neutral el texto, ¿ya? Se expone ahí una preocupación porque hay un incremento. Y basta con que sea un subtema, aparece y desaparece para descartar. Entonces, este distractor está en función a la pregunta. La pregunta exige algo global, algo general como respuesta. Y tiene que ser la alternativa C por descarte, ¿ya? Aplicando el método del descarte, ¿no es cierto? Tiene que ser casa la clave correcta. ¿Por qué el incremento? Entonces INADEF más o menos, ¿sí o no? Los datos más o menos, pero aquí sí está preciso, el incremento está recontra chévere. De homicidios, perfecto, porque esa es una palabra clave. En el Perú, claro, no va a ser en otro país, no va a ser en Uruguay, no va a ser en México o en los Estados Unidos, no, es en Perú. Y si aquí aparecía el tiempo 2025, hubiese sido el colmo de la felicidad, pues. ¿Sí o no? Hubiese sido, ya la respuesta hubiese sido demasiado evidente. Pero de eso se trata, a veces te van a esconder el dato de Perú, ¿ya? Y ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, esta es una buena clave y se corresponde con nuestras palabras clave. Por supuesto, incremento, homicidios, Perú, faltó nomás el tiempo. Pero como te dije, si hubiese aparecido el tiempo, wow, wow, eso hubiese sido una clave, pero hermosísima, ¿ya? Pero aún así es la mejor, la mejor. Ya está. Siguiente pregunta, nuevamente. Naturaleza de la pregunta. Número 2. La idea principal. Tema e idea van de la mano, ¿ya? Los dos se corresponden íntimamente. Están estrechamente vinculados estos dos conceptos, ¿ya? Se necesitan mutuamente, ¿ya? Igual, aquí es una frase nominal, ¿ya? Frase nominal. Frase nominal. Y la idea es una oración. He ahí la diferencia. Pero su semántica, su significado también es global
o general? Global, general. Entonces vas a descartar lo que es específico. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ya? He ahí la diferencia entre tema e idea. El tema es una frase nominal y la oración, perdón, la idea, toda idea es una oración. En este caso, la idea principal es una oración global general. O sea, debe resumir todo el texto. Perdón. Y vamos pues. A. Las consecuencias de la criminalidad que han afectado a las regiones peruanas. En el texto, yo te pregunto, volvamos a él, vuelve al texto. ¿Hay consecuencias? Sí hay consecuencias, sí hay. Pero es lo principal, es lo que ha aparecido desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es una consecuencia, profe? ¿Ya? Una consecuencia, lo voy a resaltar aquí de naranja, es que ha cobrado la vida de cientos de personas. Esa es una consecuencia. Se ha vuelto el crimen o los homicidios un problema y esto ha cobrado la vida de cientos de personas. Si no se hubiese vuelto un problema, ¿ya? Si no hubiese incrementado, entonces hubiese cobrado la vida de menos peruanos. Entonces allí hay una consecuencia, porque lo puedes razonar así, ¿no es cierto? Ha aumentado, ha incrementado los homicidios, ha incrementado, pues, ¿no? La muerte de muchos peruanos, ha cobrado la vida de más peruanos. Si no hubiese aumentado, no hubiese cobrado la vida de muchos peruanos o hubiese cobrado la vida de una menor cantidad de peruanos. Entonces, es una relación directamente proporcional, ¿cierto? Entonces, allí hay una relación de causalidad, causa, consecuencia, causa, efecto. Pero es lo principal del texto, no es lo principal, ¿ya? No es lo principal, no es lo que se desarrolla principalmente. En consecuencia, ¿ya? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de este distractor? Es es una idea secundaria, ¿ya? Es una idea secundaria. Sí, entonces carece de jerarquía. Y al carecer de jerarquía, se descarta, pues. No es global, ¿ya? No es global. No es global o general. Y ya está. Adiós. B. Las alarmantes cifras que han evidenciado el aumento de muertes en el Perú. Ya. Alarmante, preocupante, está bien. ¿Sí o no? Sí, está bien. Cifras, alarmantes cifras, ya, ambos, ¿no? Ambos, sí, está bien. Que han evidenciado el aumento, sí hay un incremento de muertes en el Perú. Perú está bien. Lo que no me gusta es muertes, porque la muerte no únicamente es consecuencia de los homicidios, sino puede deberse a un accidente de tránsito. Un avión se puede caer, supone muertes. Un accidente de tránsito flébil supone muertes. Un paro cardíaco supone muerte. Es muy, muy vago, ¿no? Entonces, no voy a optar por esta clave porque esta palabra es muy vaga, ¿no? Ahí hay vaguedad. ¿Sabes el concepto de vaguedad, sí o no? Vaguedad es una palabra cuyo concepto le puede dar a múltiples posibilidades. No dos, cuando hay dos posibilidades se llama ambigüedad, ¿ya? Se llama ambigüedad. Pero cuando hay más de dos posibilidades se llama vaguedad.
Entonces aquí la muerte puede ser consecuencia de los homicidios, asesinatos, puede ser consecuencia de un accidente, puede ser consecuencia de una enfermedad. Entonces, no voy a optar por la alternativa B. C. Los registros de homicidios. Ah, ya, profe, cuando hay una alternativa ambigua, vaga, ¿la descarto? No la descartes, ¿ya? Pero está bien que la clasifiques. Y ahorita te voy a explicar por qué, ¿ya? C. Los registros de homicidios, ya homicidios, está bien, ¿no es cierto? Asesinatos, homicidios, esa es una palabra, ya. Registros de homicidios, vamos bien. Que fueron expuestos por SINADEF. mm, SINADEF fue un subtema y a partir de los subtemas surgen las ideas secundarias. Esa es la relación. Tema central, idea principal. Subtema, idea secundaria. ¿Ya? Así va la relación. Pero bueno, vamos a ver, para prevenir la muerte. No. Mm, 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 mm. ¿Cómo se llama? Mira, este es un clásico, ¿ah? Esto es un clásico. Así, profe. Claro. O sea, empieza bien, pero termina mal. ¿Por qué termina mal? Termina mal porque el tema de la prevención de la muerte no está en el texto, ¿ya? El tema de la prevención de la muerte no aparece en el texto. Por lo tanto, ¿qué tipo de tema es? Es un tema incoherente. Y la incoherencia es un criterio fortísimo y es un criterio que te debe exigir descartar la clave de inmediato, sin dudar, ya te he dicho, sin dubitar. Indubitablemente debes entender que esta no es la clave correcta. Así es, ¿ya? Por el hecho de que aparece un tema incoherente. La prevención de la muerte, ¿ya? No se plantea en la lectura, ¿ya? Es incoherente. Entonces, no hay clave, profe. Bueno, así como está, se descarta la alternativa C, pero como te dije, en la pregunta 1 se tiene que optar por la mejor. Y la mejor es Barco, a pesar de su vaguedad. ¿Y por qué, profe? Porque es un tipo de razonamiento, es un criterio. A pesar de la vaguedad de la expresión o de la palabra muertes, cabe al menos una posibilidad de que sea la muerte producto del homicidio. Existe esa posibilidad. En el caso de la incoherencia, no, porque no está en el texto. Acuérdate de esta máxima. Todo parte del texto y todo vuelve a él. ¿Ya? Si no está en el texto, no niega, no afirma, es nada del texto. Entonces no tiene vínculo alguno. Es incoherente. ¿Ya? La incoherencia es fortísima y es suficiente para descartar la clave. En cambio, en el caso de la vaguedad, existe esa posibilidad de que al menos le dé en un punto. Es un tema tangencial. Así es. Profe, si aparece una ambigua frente a una vaga, ¿qué hago? ¿Por cuál te inclinas? Aquí la máxima es menos es más. Entonces tienes que optar por la ambigua y dejas de lado la vaga. Eso es. Te he dicho que aquí hay criterios, jóvenes. No se responde por responder, porque me gusta. Mm, mm. Hay criterios. ¿Ok? Así es que primera respuesta en la 1 es casa, en la número 2 es barco. Es la mejor. No es la única, ¿ya? Sino que es la mejor de todas. Así es. Nos quedamos con la mejor, no con la única.
¿ya? Porque yo no hubiese escrito muerte, sino hubiese escrito homicidios. Pero ya hubiese sido muy evidente, pues hubiese escrito asesinatos tal vez, ¿ya? Pero ya hubiese sido muy evidente. ¿Me entiendes? Toma nota. Siguiente pregunta. ¿Hay más? ¿Hay más? Ya no hay, creo. Ah, sí. A ver, vamos a ordenar esto. Ya. Listo. Esta es la tercera pregunta. Igual, naturaleza de la pregunta es incompatible. Oh, bien, 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 bien. Esto me da pie a tener que explicarte la diferencia entre incompatibilidad e incoherencia, porque seguramente ya se ha vuelto un fárrago tu razonamiento, ¿sí o no? Y, profe, ¿cuál es la diferencia entre incompatibilidad e incoherencia? Te digo la diferencia, ¿ok? Diferencia entre in- incoherencia e incompatibilidad, ¿ya? Sí, son conceptos y razonamientos distintos, ¿ya? Ajá, ya. Vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Primer punto, ¿ya? Eh, la incoherencia hace referencia a un tema o idea que no está en el texto. No está. Nunca lo vas a encontrar, ¿ya? Nunca vas a encontrar ese tema ni a la idea. A un tema o idea que no está, ¿ya? A un tema o una idea o una, ¿ya? En cambio, la incompatibilidad hace referencia a una idea que contradice o tergiversa a una idea que contradice, ya, a una idea que sí está necesariamente en el texto o se infiere válidamente, válidamente de él. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ambos conceptos. Esa es la diferencia. Por eso la incompatibilidad se distingue de la incoherencia. ¿Ya? La incompatibilidad supone una idea que sí está en el texto, ¿ya? Que sí está. O que se infiere, porque las inferencias no están tan evidentes en el texto, sino que se desprenden de él, pero se sustenta, ¿ya? Se sustenta en el texto. No te confundas, ¿ya? Son dos conceptos distintos, son dos criterios diferentes. Tranquilo, tranquila, ¿vale? Vamos aquí. Seguimos entonces. Incompatibilidad sobre el homicidio. Ya, este es el tema del cual se parte. ¿Ya? ¿Qué pasa? La capital del Perú se encuentra en primer lugar de casos. Ah, ya. Incompatibilidad significa falso. ¿Ya? Es falso. El homicidio, que la capital del Perú se encuentra en primer lugar de casos, eso es verdadero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el texto está, pues Lima encabeza la lista de homicidios.
Entonces está en primer lugar, ¿ya? Eso es verdadero, por lo tanto es compatible y se descarta. ¿Ves? La naturaleza de este distractor es que, en función a la pregunta, ¿ya? Este caso es verdadero. B, las cifras de 2025 se mantienen igual. Se mantienen igual a los años anteriores. Falso. Y esa es la clave correcta, pues. En enero y febrero de 2025 hubo más de 350. Vamos al texto, hubo más. Ajá, a ver, veamos dónde está. Hubo más, hubo más, hubo más, hubo más. Acá está. Lo voy a resaltar ¿de qué color? De color rosa. Ajá, ¿ya? Dice, solo en los 2 primeros meses del año se registraron 368 asesinatos. 368 es más de 350. Obvio, eso es verdadero, ¿sí o no? Entonces, se descarta. Y la clave es Parco. ¿Ves? ¿Cuál es el criterio? Bueno, aquí se puede decir que es contradicción, ¿no? Entre una contradicción y una tergiversación. Claro, porque en el texto se ha predicado constantemente que hay un incremento. No vas a predicar que se mantiene igual o que ha disminuido, ¿sí o no? Eso es un disparate, ¿ya? Entonces, eso resulta incompatible. Y finalmente, número 4, veo ya que estamos en las postrimerías de las horas de hoy. Esta es una pregunta de inferencia. Se deduce, a veces se utiliza el verbo se colige. Se colige. Ya, se colige. ¿Qué? Las autoridades peruanas. En el texto hay autoridades peruanas, sí. ¿Te acuerdas de las autoridades? Aquí, las preocupantes cifras, ¿dónde está? La incompetencia de las autoridades peruanas. Lo voy a resaltar. ¿De qué color? ¿Qué otro color no he utilizado? Celeste. ¿No? Las autoridades no han logrado contener, o sea, han sido incompetentes. ¿Ves? Todo está en el texto. ¿Me crees o no? Ah, ya, ¿verdad? Ya, ya. A ver, se deduce que las autoridades peruanas encargadas de la seguridad se niegan a cumplir sus roles por falta de pago. Yo te pregunto, ¿el tema de la falta de pago se plantea en el texto? La respuesta es no, pues. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese distractor? Sí, ya sabes, es incoherente. ¿Sí o no? Insuficiente. Ese tema no está en el texto, profe. Se descarta. ¿Ya? Se descarta. Así, rápidamente, sin dudar. B. Son ineficientes. Uy, sí, hasta ahí está bien. Para solucionar dicho problema. Bacán. Verdadero. Todas las inferencias siempre son verdaderas. ¿Ya? Verdaderas. Todas las inferencias tienen que ser verdaderas. Y C. Carecen de apoyo por parte del sistema judicial. Ah, aquí vas a tener un problema. ¿Sabes por qué? Porque vas a decir, pero profe, es verdad. Los jueces y fiscales liberan a los homicidas, a los delincuentes. Por eso es que no se puede luchar contra este tema, ¿no? Contra este problema. No podemos hacerle frente porque el sistema judicial no hace su chamba, dices, ¿no? Así bacán todavía. Sí, yo lo sé, ustedes lo saben, pero segunda máxima, este no es un examen de cultura general, ¿ya? No es un examen ¿de qué? De conocimiento enciclopédico. No, no se evalúa aquí cuánto sabes del mundo. Es un examen de comprensión lectora. Por eso te digo que no utilices la inferencia para responder como se te dé la gana. Te vas a entrampar.
¿ya? Así es que el tema del sistema judicial no aparece en el texto. Y si no aparece en el texto, si no hay, no hay, vas a decir seguro. Si no hay, es incoherente, pues. Y es un criterio más que suficiente para descartar esta clave. Por lo tanto, únicamente es par con la clave correcta. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, lamentablemente por el tiempo no podemos pasar a resolver el material, ¿no?, que se nos han entregado. Y tampoco les voy a entregar las claves el día de hoy, porque me preocupa que ustedes resuelvan ese material. ¿Ya? Entonces, enfréntense a ese material, resuélvanlo con los criterios que han aprendido el día de hoy. Y en la siguiente clase, si no les entregan las claves correctas, yo les voy a proporcionar las claves correctas. Me hacen recordar, por favor. Entonces llegó el momento de las preguntas. ¿Hay alguna interrogante? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, una consulta. Ujú. eh, Aunque creo que no es del tema, o sea, no sé, cuando se trata de extrapolación y tienes que llevar el texto a otro escenario, ¿cuál sería la estrategia ahí? Porque creo que ahí sí hay otro tipo de análisis. Sí, claro, hay una estrategia, hay criterios para resolver la extrapolación. Lamentablemente no ha habido una pregunta de extrapolación para más o menos ya irte indicando cómo resolver, ¿no? Las preguntas de extrapolación. La extrapolación supone o se basa en las relaciones de causalidad que en el texto aparecen. Causa-efecto, causa-consecuencia. ¿Y sabes cuál es el daño de leer rápido? Es que pasamos por alto las relaciones de causalidad. ¿Ya? Es la primera relación que se ve perjudicada cuando leemos de manera veloz. Pasamos por alto la relación de causalidad. Por eso es que cuando llegas a la pregunta de extrapolación, y además de ser la última pregunta, ya tu memoria está quebrada, ya está machacada. Cuando lo que tuviste que haber hecho, lo que tuvimos que haber hecho aquí en la lectura, y eso es algo que también se me ha pasado, ¿ya? Es haber anotado aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? De haberse cobrado la vida de cientos de personas, una consecuencia. Aquí debía haber apuntado, ¿no? Causa o efecto. Porque apenas reconoces una causa, una relación de causalidad o un efecto, ten en cuenta que de ahí se puede derivar una pregunta de extrapolación. Porque aquí hay una relación directa. Entonces, aumentan los homicidios, mueren más peruanos. Disminuyen los homicidios, ¿no? La pregunta es, si las autoridades lograran disminuir los homicidios en el Perú, la vida de los peruanos, ¿no?, ya no se vería tan afectada. O menos peruanos morirían. Eso es. Por eso te voy a pedir, no pretendas leer rápido. Te vas a entrampar. Y anda reconociendo las relaciones de causalidad. Ya porque también existen las preguntas de inferencia que se basan en la causalidad. Bueno, eso ya lo veremos en su momento, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por la pregunta. Muy bien. Felicito a quienes preguntan porque hay que tener valor para preguntar, ¿ya? Nunca te quedes con la duda, jamás. Pregunta, pregunta y pregunta. ¿Alguna otra interrogante, jóvenes? Si no, para irnos ya al receso.
Aquí, profe. Sí, dilo nomás. La inferencia siempre se tiene que desprender del texto. Por ejemplo, si Siempre. no puede haber una alternativa de inferencia a algo que está en el texto. Por ejemplo, si en el texto hay una frase que dice em, los ladrones roban y en una pregunta de inferencia hay una alternativa que contempla esa frase de los ladrones roban, ya no sería inferencia esa alternativa. Ya, eso lo vamos a ver en su momento. Lo que vamos a aprender a hacer aquí es diferenciar las paráfrasis. Una inferencia es una paráfrasis. Entonces, si en el texto aparece que los ladrones roban, entonces por ahí puede aparecer que hay personas que hurtan. Eso es una paráfrasis y funciona como una inferencia. ¿Me Ah, entiendes? ok, profe, ok. Pero siempre debe haber un respaldo en el texto. Si no hay un respaldo, fatal. No, no es una buena inferencia, no es un buen razonamiento. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Y está muy bien. Perfecto, perfecto. Ahí vas calibrando ya tu modo de razonar. Está muy bien. ¿Alguna otra interrogante, jóvenes? Veamos el chat. Me había olvidado. A ver. Ya, listo. 11:25. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Gracias por su atención. Vayan a su receso.